Hola de nuevo. Bueno, en esta segunda parte de la gestión de proyectos ambientales vamos a hablar un poquito de las diferentes áreas de trabajo en la gestión y dirección de proyectos. Como os comentaba en la sesión anterior, hay un trabajo previo a cualquier proyecto, ¿no? En la que debemos tener en cuenta esos activos de la organización, saber qué tenemos, qué know-how hay dentro de la compañía, esos procesos dentro de la propia empresa en la que nos encontramos, alimentado por un enunciado de un futuro proyecto que a priori podría desarrollarse dentro de la compañía. Haremos un business case y estableceremos ese primer contacto para posibles contratos y acuerdos. ¿Esto qué nos va a hacer? Todo ese estudio previo va a estar anterior al proyecto. Hasta que no se elabora y se firma el acta de constitución del proyecto, no podríamos estar hablando de que nos encontramos dentro de un proyecto, ¿vale? Y también en esa primera parte del proceso debemos tener en cuenta esas técnicas de facilitación y esos expertos que hay en la compañía o bien externos de los cuales nos vamos a apoyar durante el desarrollo. Identificar a los interesados, que es importante. Y llevar a cabo físicamente ese acta de constitución con el registro de interesados, y ahí arrancaremos el proyecto con las diferentes etapas del mismo de las que hemos hablado en la sesión anterior. La gestión de un proyecto ambiental. Primero tenemos que identificar esa necesidad para poder determinar qué debemos plantear o qué debemos proyectar. Con esa necesidad de ese diagnóstico, por lo tanto estaríamos hablando de un anteproyecto, de esa fase previa, del pensar qué podemos hacer o qué podemos necesitar para hacer ese estudio. El conocimiento de la realidad, identificar a esos interesados del proyecto y definir los problemas y establecer el desarrollo de las estrategias. ¿Qué se considera un interesado? Es una persona individual, grupo o organización que pueda afectar o verse afectado por el desarrollo del proyecto, ¿vale? O simplemente percibirse a sí mismo como afectado por la decisión, actividad o resultado de un proyecto. Por lo tanto, los interesados del proyecto, igualmente que el propio proyecto, pueden ser internos, externos, pueden estar involucrados, simplemente deben estar comunicados o tienen un alto impacto e influencia positiva o negativa a lo largo del desarrollo del proyecto. ¿Cómo pueden ser? Internos, bueno, el propio patrocinador, el gerente de recursos, la PMO, Oficina de Dirección de Proyectos, la dirección, la alta dirección de la compañía, el propio director de programa, que sería un nivel superior a la gestión y dirección de proyectos, los directores de proyectos de otros proyectos, porque nos puede influenciar las necesidades de equipo y de recursos que tenemos, y los propios miembros del equipo. De manera externa, ese cliente, esos usuarios finales, esos proveedores, accionistas, organismos reguladores y competidores, ¿vale? Esos son un poco los ejemplos de interesados del proyecto. Entonces, a la hora de identificarlos, o tenemos esas fases para establecer quiénes son y cómo nos pueden influir en el desarrollo del proyecto, debemos tener una fase de identificación en la cual establezcamos los roles, el área de influencia, los intereses, ese nivel de influencia que tienen y ese conocimiento. ¿Cómo nos van a impactar? ¿Vale? Si simplemente influencian, interesan, participan o es una urgencia, es decir, que tienen un alto impacto sobre cualquier decisión que puedan tomar durante el desarrollo del proyecto, y luego haremos una evaluación. ¿Cómo? Esa evaluación se realizará estableciendo una tabla y describiéndolos, y nos va a llevar a tener una definición de los mismos que, si nosotros lo llevamos al siguiente diagrama, habrá una parte que podemos definir qué tipo de interesado es. Si es crítico, debemos establecer un protocolo de gestión de esa persona o de ese interesado. Si es de atención, son unos nombres que cada uno le puede designar al que ellos quiera. Si es una persona que simplemente hay que informar o motivar, y la otra hay que vigilar. Es importante tener en cuenta, sobre todo esos interesados, cómo pueden cambiar ese nivel de impacto y ese nivel de influencia a lo largo del proyecto, ¿vale? Para llevarlos a un lado o a otro del gráfico. Luego, una vez que los tenemos definidos o registrados y controlados y establecidos, debemos establecer cuál es el alcance del proyecto. Ojo, no confundamos. El alcance del proyecto normalmente, y en función del sector en el que nos encontramos, es mucho mayor de lo que es el alcance del producto o servicio, ¿vale? Podemos necesitar una serie de actuaciones auxiliares que no vamos a ver después en el producto final, ¿vale? Pero sí que es interesante, que todo eso nos va a impactar y lo debemos tener en cuenta, ¿vale? Y los requisitos de nuestro sponsor no van a estar reflejados en el producto final o no van a ser útiles para la compañía. ¿Cómo recopilamos esos requisitos, ¿no? Esos requisitos de negocio, esas necesidades propias de la organización, esos requisitos que nos envían o que nos solicitan los interesados, y los requisitos de las propias soluciones, que sí pueden ser funcionales o no funcionales dentro del propio proyecto, ¿vale?
También ese requisito de la transición, de las transiciones, esas capacidades temporales para pasar de procesos actuales a futuros, también hay que tenerlos en cuenta, los propios del proyecto, qué condiciones a cumplir para que nos lleven al éxito, para consensuar y finalizar ese proyecto de una manera exitosa y, por supuesto, cumplir con esos requisitos de calidad que al final son esos requerimientos por parte del cliente que van a ser mínimos para recepcionar esos entregables del proyecto. En este cuarto punto tenemos la planificación y programación. ¿Por qué debemos distinguir? Porque tenemos una parte que planificamos, hablamos de tiempo, otra programamos, hablamos de tiempo y coste, y luego una fase continua que es el control y la revisión. La planificación, establecemos esos objetivos, esos trabajos que debemos hacer, definimos ese proyecto y organizamos el equipo, es decir, esa carga de trabajo, esas necesidades de personas o necesidades de recursos de cualquier tipo que vamos a tener, cuánto tiempo y cuál es su rendimiento para llevarlo a cabo en un tiempo determinado el proyecto. Por lo tanto, debemos conocer la necesidad, debemos tener un modelo inicial, un modelo base y la forma de comunicación del proyecto, cómo se debe establecer para que no se pierda, ¿no? Y a partir de ahí establecer ese diagrama costes, tiempo, recursos, que es la programación, que es de lo que estaríamos hablando. Una vez que tenemos ese tiempo con esos recursos, o sea, esos recursos definidos que nos van a hacer cumplir unos tiempos, le añadimos unos costes determinados, ¿vale? Por lo tanto, nos va a dar ese calendario, esa programación de actividades con unos costes imputados y con unos cobros imputados que podemos llevar a cabo a lo largo del proyecto. Y hay que supervisar y ver cómo van evolucionando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, esto nos va a dar el Project Schedule, que es esa programación del proyecto. Como os decía, las fases de gestión del tiempo, ¿qué hacemos fundamentalmente? En la planificación, definir el alcance, los objetivos, la EDT, la relación entre actividades es muy importante, cómo nos influencian, y esas previsiones de recursos y por ende de los costes. Es importante también esos costes, cómo van a impactar a lo largo del proyecto para llevarlo a cabo. Y la programación es programar las actividades y sus restricciones, esas limitaciones, ese recurso con ese plazo y con ese coste que tenemos, y la supervisión durante la ejecución y lo que ocurre si esos umbrales límite que vamos a poner para establecer ese farolillo rojo y esa alarma o establecer esos protocolos, ¿no? Por lo tanto, se realiza un ciclo continuo que generamos una planificación, una programación y una ejecución que cuando se hace un control y seguimiento se retroalimenta nuevamente esa planificación, esa programación, esa ejecución para actualizarlas y llevarlas a cabo. Y por supuesto esas modificaciones nos van a dar lugar a lecciones aprendidas que debemos tener controladas a lo largo del proyecto y a futuro para otros proyectos. Luego, en la siguiente, ¿cómo gestionamos el coste, ¿no? Durante el proyecto ambiental, la gestión del coste se incluye en costes e ingresos, ¿vale? Debemos tener en cuenta que es minimizar lo más posible los costes, maximizar y garantizar esos ingresos. Eso nos va a determinar unos flujos de entrada y salida, que son unos flujos de caja, que nos va a suponer que debemos tener en cuenta a la hora de sincronizar pagos y cobros. Es muy importante saber en qué momento que tenemos ese coste frente a ese cobro, para ver qué línea y qué flujo de caja establecemos para incluso a la propia compañía a la que pertenecemos pedirle en ciertos momentos financiación para llevar a cabo el proyecto, ¿vale? A la hora de gestionar esas adquisiciones, es el proceso de compra y adquisición de productos o servicios necesarios para la consecución del proyecto. ¿Por qué esto lo debemos tener en cuenta? Lo debemos tener en cuenta también en el paso anterior, que es la gestión del coste, que cómo nos va a influir en el flujo de caja, y debemos tener en cuenta cómo llevar a cabo esos procesos de compra, en qué momento determinado los debemos llevar a cabo para que el impacto financiero sobre el proyecto sea el menor. Y luego este proceso coordinado con la gestión de costes, como les decía, y tenerlo en cuenta. Los recursos. Habrá una fase inicial, en esa fase de planificación y de concepción del proyecto, y debemos definir todos esos roles, ese nivel de autoridad, de responsabilidad y de competencia que van a tener las diferentes personas que pertenecen al equipo de trabajo para llevarlo a cabo y cómo deben llevarlo a cabo. Por lo tanto, debemos planificar los recursos, adquirir el equipo de proyecto, desarrollar ese equipo de proyecto y ver qué van a hacer cada uno, y luego, por supuesto, en la fase de ejecución, gestionarlo. A la hora de gestionar el equipo, o de crear ese equipo, mejor dicho, debemos tener en cuenta la transparencia, la integridad, el respeto, con un discurso positivo, un apoyo y dándole valor a ese equipo. Y por lo tanto, esa celebración y ese apoyo a todos los miembros del equipo en cualquier momento de éxito, ese apoyo en cualquier momento de fracaso es muy importante.
cómo comunicamos, ¿no? Es una parte importante y a veces da lugar a errores de manera continua, ¿no? No solamente hay que comunicar por escrito, sino saber comunicar y establecer esas acciones o esos roles de cada uno de una manera adecuada, ¿no? El proyecto, esa comunicación, una vez que arranque y estemos en la etapa de ejecución, sobre todo va a haber muchísima comunicación, ¿vale? Y un trabajo colaborativo de todo el equipo, pero debemos tener en cuenta que hay una parte importante que es de comunicación, por lo tanto realizarla de una manera adecuada va a mitigar muchos problemas que puedan surgir. ¿Qué fases tenemos, no? Influye, como siempre, esa identificación de los interesados, cómo los vamos a comunicar con ellos y cómo nos vamos a planificar esas comunicaciones, de qué manera o cómo se debe distribuir la información, en qué formato, en qué soporte, con qué tipo de letra, todo puede ser influenciable. El cómo gestionamos las expectativas en los diferentes interesados del proyecto y sobre todo ver cómo esa información de desempeño, ¿vale? Esto es muy importante, establecer esos protocolos y esas maneras de comunicar y nunca solucionarlo sobre la marcha. Los riesgos, bueno, los riesgos, siempre que hablamos de riesgo, yo creo que aparece con una connotación negativa, pero lo que debemos tener en cuenta es, cuando estamos elaborando o planificando un proyecto, es establecer esos procedimientos y herramientas para realizar ese análisis y la gestión de esos riesgos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Buscar el aumento de la probabilidad del impacto de los eventos positivos, es decir, va a haber riesgos que tengan un impacto positivo sobre el proyecto, vamos a intentarlos maximizar, y los riesgos que tienen un impacto negativo vamos a intentarlos minimizar para que no influencien mucho a la gestión y dirección del proyecto. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? ¿Y de dónde obtenemos la información? ¿Vale? La información de los riesgos la obtenemos del plan de costes, del alcance del proyecto, del cronograma, de los recursos, de la información de los interesados, de otros proyectos anteriores y de los factores ambientales de la compañía. Por lo tanto, eso nos va a permitir planificar los riesgos como identificándolos, haciendo un análisis cuantitativo y cualitativo y estableciendo las respuestas que tenemos que hacer contra ellos en los diferentes niveles de impacto que tengamos. Y luego esa gestión y control y vuelta otra vez a empezar para esa retroalimentación, ¿vale? Un poco en la etapa 4, cómo se gestionan y se controlan esos cambios, cómo nos va a influenciar, cómo establecemos ese control de cambios, cómo lo analizamos, qué documentación tenemos que preparar, qué documentación debemos modificar, dónde lo debemos registrar, qué informes se deben generar con esos cambios creados o solicitados, qué nos va a suponer de planificación y ese sistema de información del proyecto que es muy importante para transmitir esos cambios a todos los afectados del proyecto y que lo tengan en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante una actualización continua de la información, acciones correctivas de manera continua o simultánea y esas lecciones aprendidas registrarlas por si vuelve a suceder ese cambio de alguna otra manera y cómo nos va a afectar al proyecto. Bueno, y sin más, con esto espero haber resumido de una manera rápida toda la parte de gestión de proyectos ambientales.